segunda unidad de electrónica que trata del transistor BJT y su parte de amplificación y conmutación. Como le mencioné al principio en el plan de evaluación, este tema ya tiene su ponderación de nota. Ustedes pudieron haberlo visto. Esta información que voy a dar ahorita la voy a subir también a la plataforma para que tengan como material de apoyo. Y por este mismo medio se abrirá la forma de que envíen la tarea, la evaluación por allí. Entrando ya al contenido del transistor BJT, en su parte de amplificación, que es la unidad 2, tenemos el transistor bipolar de unión BJT, lo podemos definir como los transistores de unión bipolar BJT, por sus siglas, en inglés Bipolar Junction Transistor. Sus dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente o disminuyen el voltaje a través de sus terminales. Acá pueden observar el símbolo de un transistor que está por su base, su colector y su emisor, con su corriente de base, su corriente colector y su corriente de emisor. Aquí está el aspecto de algunos de los transistores que están en electrónica hoy día. Por lo menos aquí hay uno de potencia, este plateado que observan ahí. Está este de potencia baja, o sea, eso lo usan mucho los bombillos ahorradores. Y comúnmente estos transistores pequeños los usan las tarjetas madres, etc. La estructura del transistor viene dada por 3 semiconductores, como hablé anteriormente, que son el emisor, el colector y la base. Estas están topadas de manera diferente. Estas zonas que están acopladas de manera, el área destinada para la comparación de estas son el colector y el emisor. Por ejemplo, para que entiendan esta parte, tomé un ejemplo asemejándolo a una llave de paso, una llave de chorro. Ejemplo, por donde entra el agua por aquí es el colector. Cuando la válvula que cerramos es la base y el emisor es cuando sale el agua. Son 3 estados que presenta la estructura del transistor. Siguiendo con la estructura de los transistores de unión bipolar, pueden ser de tipo NPN o PNP. El tipo NPN consta de 2 regiones separadas por una región P. La región de la base es el material de tipo P, mientras que las regiones del colector y el emisor son materiales del tipo N. Esto se escucha con la clase anterior que le di de los diodos, cuando eran NP, PN, si lo recuerdas. En el tipo PNP, el transistor tiene 2 regiones del tipo P, y el colector y emisor separados por esta región base que hablé anteriormente, de tipo N. Independientemente del tipo, un BJT tiene 2 uniones PN que deben polarizarse correctamente con un voltaje de corriente continua externo para alimentarlo, para que funcione correctamente. Para que él trabaje debe estar, si recuerdan los diodos, en 0.7 voltios. Así mismo trabaja el transistor. Una de estas uniones se llama unión base-emisor, que conecta las regiones de base y emisor, y en la otra una unión base-colector, que conecta las regiones y colector. Aquí en este símbolo o dibujo que ven ahí, la estructura y su simbología de las condiciones del BJT, tenemos la unión NPN conformada con su colector, base, emisor. Unión base-colector, unión base-emisor. Esta es la configuración NPN. Colector, base, emisor, lo mismo, pero PNP, donde se alimenta en sentido contrario a la corriente. Por eso es la configuración PNP. Operación básica del transistor de unión bipolar BJT. Para que un transistor de unión bipolar funcione como amplificador, su unión base-emisor debe tener polarización directa, mientras que la unión base-colector polarización inversa. Tener en cuenta que el transistor NPN y el transistor PNP se comparan al revés uno del otro.
Y como mencioné anteriormente, la región emisora es muy dopada. Tendremos un transistor NPN en la región emisora tipo N, una densidad muy alta en electrones. ¿Qué es dopada? Dopada podemos decir que como dopaje en electrónica significa un proceso intencional para agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro. Esto es como en la unidad anterior se refería a los intrínsecos en los diodos. Esto se hace con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas dependen del tipo de conductor a dopar. Entonces, tendremos un transistor de tipo NPN en la región emisora y tipo de una densidad muy alta en electrones libres. Como estaba diciendo ahorita, cuando se trabaja con sus propiedades eléctricas. Son electrones, los huecos. Ya les voy a mostrar en la siguiente figura, en forma práctica, más o menos lo que estoy hablando. En este punto me gustaría recordar que la corriente y el flujo de los electrones están al revés, lo que puede causar confusión dado que la unión base emisora está polarizada hacia adelante. Los electrones libres de la región del emisor cruzados fácilmente la unión base emisora se encuentran en la región de la base del tipo P, muy delgada y ligeramente dopada. La región de la base del tipo P es ligeramente dopada, lo que significa que no tiene tantos agujeros o huecos cuando estaban nombrándolos ahorita. En este caso, solo un pequeño porcentaje de los electrones libres de la región emisora pueden combinarse con los huecos de la región base. El pequeño número de electrones libres de la región emisora que se recombinan en los huecos en la región de la base se mueve a través de la región de la base con electrones de valencia. Pero cuando abandonan la región de la base se mueven a través del cable de la base metálica y se convierten en electrones libres y se produce la corriente de la base externa, que luego sale a través del cable metálico hacia el circuito externo y luego finalmente regresa a la región del emisor, así como lo muestra una figura que había comentado. Operación básica del transistor de una unión bipolar PJT. Aquí está saliendo, porque los electrones se combinan con los huecos y salen por el terminal metálico de la base. También se configura si se alimentase al revés, con la configuración PNP, no con esta NPN, saldría por la base emisor, saldría por el colector o por el emisor. En este movimiento de electrones, las propiedades eléctricas. La polarización del BJT. La polarización del transistor consiste en fijar el punto de trabajo Q en ausencia de señal de entrada, la cual puede estar en la zona activa, saturación o corte. La selección del punto de trabajo de un transistor se realiza a través de diferentes circuitos de polarización que se piden sus tensiones y corrientes. La polarización con una fuente sin resistencia emisora es poco recomendable por carecer de estabilidad. Bajo ciertas condiciones, la temperatura autodestruye el transistor porque ahí, cuando usted está trabajando el transistor, consume mucha corriente. Ellos intentan calentarse. La polarización con una fuente es mucho más estable, aunque más se utiliza como componente discreto en el circuito de autopolarización. La polarización del colector base asegura que el transistor nunca entre en saturación y mantiene su tensión del colector base positiva. Así trabaja perfectamente. Corriente del BJT. Los BJT pueden ser pensados como fuente de corriente controlada por tensión, pero son caracterizados más simplemente como fuente de corriente controlada por corriente o por amplificación de corriente debido a la baja impedancia de la base. Como observan en esta figura, este circuito es un transistor básico. Lo alimentan con su corriente de corriente base, corriente emisor, corriente colector y aplican la ley de Kirchhoff. Por eso aquí, al aplicar la ley de Kirchhoff, la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, queda constante. Aquí la amplitud, que es la beta que está aquí, quedaría también constante porque está polarizado directamente. Está en su zona activa, está trabajando en su forma positiva, como una fuente de alimentación, pero trabaja como fuente de corriente. Conexión del emisor común del BJT. El transistor de emisor común, la conexión del transistor utilizada aquí el terminal del emisor es muy común, tanto en el circuito de entrada como para el de salida.
El circuito conectado entre la base y el emisor es el circuito de entrada, y el circuito conectado entre el colector y el emisor es el circuito de salida. De modo que el emisor común del transistor NPN y del transistor PNP se encuentra por separado en la figura siguiente. Aquí está el circuito alimentado acá por forma positiva, con una fuente alterna, voltaje de entrada. Aquí la corriente se va hacia el colector, trabaja como la configuración NPN. Aquí cuando la corriente se va hacia el emisor baja hacia el emisor, si la corriente va hacia el emisor, en la parte de aquí de abajo ya estamos hablando de una configuración PNP. Son las dos que existen, que ya hablé también anteriormente. Las zonas de operación. En el modo de emisión común del transistor hay dos circuitos, el de entrada y el de salida. En el circuito de entrada los parámetros son la corriente de base y el voltaje de base del emisor. Aquí explica un poco lo de las curvas del circuito que vimos anteriormente. La curva catalizada dibujada contra la modulación de corriente y de la base y la tensión de base del emisor es característica de entrada de un transistor emisor común. La unión PN entre la base y está sesgada hacia adelante, por lo que la característica sería similar de un diodo de unión PN. Tema de la unidad 1, sesgado hacia adelante. Aquí también la corriente de base no obtiene ningún valor antes de que el voltaje del emisor de base cruce el potencial de la barrera hacia adelante de la unión, los 0.7 voltios que tiene que alcanzar. Pero después de eso la corriente de base aumenta significativamente y el aumento de voltaje del emisor de base, esto que conlleva a que la base es muy alta, por tanto el caso es el modo de base común. La zona de operación, como se observa en esta gráfica, es la entrada característica del emisor común, NPN. Aquí donde está el umbral de la curva, se calcula la resistencia interna, que es I sub B sub E entre I sub E con el voltaje del colector emisor constante. Por lo tanto, la resistencia de entrada del circuito es mayor que la del modo de base común de un transistor. En los modelos de aproximación del BJT les muestro las diferencias acá citando estos tres circuitos. Cuando la polarización por la base se alimenta y se colocan dos resistencias en paralelo. Y la base se va hacia tierra. La base se va hacia tierra. Esto aquí también en dos resistencias en paralelo, pero con una resistencia de la base yéndose hacia el emisor, hacia tierra. Aquí el emisor se va a tierra directamente, aquí no, aquí se le coloca una resistencia, ya que es polarización del emisor. Cuando es polarización por división de tensión, es paralelo a ambas resistencias y se van a tierra. El BJT como amplificador de señales. El transistor BJT tiene muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señales o conmutadores de potencia. Como ejemplo, se usan para controlar motores, AC y reveladoras y producir sonidos de bocinas. Aquí les muestro en este circuito de aquí que es como amplificadores que está trabajando el transistor. Está aquí la onda roja pequeña, ya aquí está más amplia, al modo de amplitud, de periodo, la señal, como observan, es más amplia, por eso este amplificador. Esto comúnmente lo podemos reflejar con el sonido de los carros. Cuando se coloca un amplificador al equipo, él suena más duro. Esto se hace así en forma de gráfica, así es que trabajan los amplificadores de sonido, amplían la señal y suena duro.
Modelo equivalente en pequeña señal de un VJT. Las variaciones de una pequeña señal son beneficiables respecto a la polarización en corriente continua, no afectando en los puntos de polarización calculados. Estos modelos se dan para aplicar en baja frecuencia, por lo tanto, no se tendrán en cuenta capacidades parásitas asociadas al funcionamiento de los mismos. Esto, un ejemplo puede ser también usado en los filtros que hablé en el tema 1, que como que ellos estabilizan el ruido, y son muy usados en esos circuitos. Si partimos del modelo de Evermore amplificado, podemos considerar lo siguiente en un ejemplo de un circuito hecho por este señor. Aquí está el circuito equivalente de Evermore simplificado. Aplicando la ley de Kirchhoff, las tensiones sustituyendo en estas ecuaciones que están allí, se va a hallar la exponencial mayor que 1. Esto ya es cálculo matemático. Por ejemplo, aquí seguimos deduciendo la fórmula en ese ejemplo, y la corriente del emisor es igual a la corriente del emisor saturado por la exponencial de voltaje en la base emisor entre el voltaje total. Aquí voy a aplicar otras fórmulas matemáticas y hallan que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. En conclusión, y eso me daría esta gráfica como dentro del mismo Evermore. El diodo semiconductor de silicio, cuando trabaja en lo que vimos también con los diodos, así es lo mismo, una exponencial. Aquí parte de 0, aquí ya parte más arriba de 0. Es una unión base-emisor. El VJT en conmutación y condiciones ideales. Aquí ven en este circuito, cuando trabaja el transistor en interruptor abierto, corte, cuando la corriente igual a 0 amperes y el voltaje de contención es máximo. Cuando el interruptor es cerrado, saturación, la corriente máxima y voltaje de contención es 0 voltios. Estos valores no dependen del circuito. ¿Qué quiere decir cuando conmuta? Cuando el transistor trabaja en la zona de corte y saturación, se dice que lo hace en conmutación. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Utilizar el transistor como conmutador. Este ejemplo de este circuito trabajando en la conmutación se puede emplear conmutando y desconectando la tensión de una carga o para dar una salida que sirva como entrada a otro circuito. Ya estamos finalizando la clase. Quisiera que tomaran en cuenta los siguientes videos de referenciales para que por favor los descarguen y los vean. Aquí el primero que estoy citando es de la Universidad de Ojeda, un ingeniero que explica esta misma clase más detalladamente y cuando se puede simular. Damos un ejemplo de una simulación. Y los demás, como ven que es un transistor, como se los mostré en el aspecto, aquí lo muestro también en un video. Ya con esto finalizamos la clase, tomen nota, espero que tengan en cuenta todo lo que les dije, vean los videos de referencia como les acabé de decir. Y en la vez pasada también les dije que fueran buscando un simulador. Quiero recordar eso, que funcione online o que sea ejecutable, instalable en la computadora. Y esta capacitación y material de apoyo pues lo voy a subir también a la plataforma. Y para que tengan la actividad, se lo voy a enviar para que de una vez empiecen a investigar y a enviarme la actividad que les voy a adaptar. Ya con esto me despido. Bueno, hasta luego.